Hola, Catherine. Hola Ana, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí contigo. Lo mismo digo. Sí, porque además nos reunimos para hablar de un tema que es fascinante. Bueno, a mí desde hace muchos años me entusiasma y que cuando te conocí vimos que era una cosa que teníamos en común, que habíamos hecho esta exploración, Sí, cada una desde su método, digamos, sí, sí, pero sí, sí. muy interesante. Es como además muy complementario, ¿no? Desde lo terapéutico por un lado y lo astrológico, Sí, que justamente todo empezó así. ¿Cómo no? Llevarlo a la astrología, ¿no? Como astróloga que soy. sí, sí, Y a sí. mí también me fascina, la verdad, es algo que me tiene, me, o sea, me dedico muchísimo tiempo pero de una manera que me absorbe, pero con placer. O sea, no sé qué dices, ay, no, 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 es que estoy ahí y no me doy cuenta y me van cayendo las horas como fichas, ¿no? Luego, claro, te encuentras el WhatsApp lleno de mensajes y tal, pero Sí, porque para ti esto es un campo de investigación, ¿no? En el que llevas ya años. totalmente, desde el 2012. Ujú. Que ya antes, ¿no? En 2011 ya era como, wow, sentía una pulsión, ya empezaba a mirar cosas que tenía que ver con la biodescodificación. El tema de lo inconsciente siempre me ha atraído muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, el comprender esos mecanismos internos, ¿no? Eso que aparentemente no es visible efectivamente a la conciencia, ¿no? Y, y luego ya de lleno en el 2012 entre la biodescodificación, que entonces cursé las bases de la biodescodificación, y la lógica global convergente, que siempre te da una mirada y una perspectiva lógica, bueno, empecé a llevarlo esto a la astrología y nada, para mí ha sido como jugar, jugar, jugar. Y un terapeuta francés, Jean-Philippe Brevion, me llegaron sus libros justo, bueno, son estas cosas que pasan de las sincronicidades, ¿no? Te metes ahí, es que parece realmente que algo te haya marcado ese camino y estés justo ahí con estas cosas, ¿no? Me llega a las manos un libro de este señor, Jean-Philippe Brevion, y él es el que hace, pero de otra manera, aunque inspirada por él, el tema de los 27 meses alrededor del nacimiento a través de lo que se dice la bioanalogía. Él lo llama la bioanalogía de estos 27 meses alrededor del nacimiento, ¿no? Y claro, y entonces empiezo a leerle y él también dice que se inspira a su vez de Mark Freshe, ese Sí. psicólogo, psiquiatra, oncólogo, ¿no? Que es el que ha definido este patrón de repetición de lo que son las memorias celulares y de quien en la biodescodificación también se habla. Entonces, claro, era aquello de decir, es que esto parece una sinapsis. O sea, este punto me lleva a este punto que también conoce este señor, y además son personas que no se conocen de nada, unos están en Francia, otros están en España, otros están en América del Sur. O sea, era una cosa que te empiezas a poner nerviosa porque dices, ay, aquí está pasando algo, ¿no? Y, Y bueno, y este señor, Jean-Philippe Brevion, con la bioanalogía lo que hace es, bueno, es como un estudio a través de las palabras y cómo cambiar también la perspectiva en estas cosas que te pasan y cómo ver la oportunidad en ese conflicto, ¿no? Bueno, claro, ahora es muy largo para explicar aquí, pero él dice como nuestro inconsciente nos habla constantemente y que cuando tienes un problema con un coche, como si lo tienes con una cafetera, no hace falta que sea algo gordo, pero que cualquier situación en tu vida tiene un sentido. Ujú. Y él lo trasladó esto a poder entender cómo nosotros tenemos una actitud hacia lo que es un proyecto, o sea, esa capacidad de generar un proyecto. Luego, otra cosa sería cómo desarrollarlo y la otra es cómo concretarlo.
Y claro, empiezas a mirar esto y dices, ah, esto es el por donde todos tenemos algo, ¿no? O sea, o hay una incapacidad de tener una idea para un proyecto, ¿no? Ese propósito, esa capacidad de iniciar cosas, o bien eres muy bueno en desarrollar un proyecto que otro te pasa, y después y sobre todo en el tema de concretar, materializar las cosas, que yo creo que ese es bueno, el punto focal de muchísima, de la gran mayoría de las personas. Pues a través de fechas, de acontecimientos, de estas situaciones de las que estamos hablando, que van ordenadas, ahí es como tú empiezas a entender dónde tienes quizás que poner más la atención o dónde puedes modificar alguna cosa. Y claro, todo esto yo lo fui llevando a la astrología, ¿no? Y ya sabes cómo funciona el tema de las memorias. Totalmente, ¿no? Y es lo que estás describiendo ahora, ¿no? Que es lo que a mí me fascinó tanto de este periodo del que estamos hablando, los 27 meses, porque describen un patrón y una simbología, ¿no? Son conceptos simbólicos, ¿no? Nuestra concepción simboliza eso, la gestación de una idea que empieza a existir, ¿no? Y es lo que decías ahora, todo eso luego se nos va a reproducir, tal como ha sido nuestra experiencia, luego se va a reproducir en nuestra vida, ¿no? A lo largo de toda la vida iremos viendo como tú decías, ¿no? Cuando me hiciste las cartas del ciclo 21, como un hilo conductor, que siempre es el mismo, siempre se repite, ¿no? Siempre pasamos por los mismos lugares, vivimos experiencias similares hasta que nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es prestar atención para comprenderlo y poder liberar aquello, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y de hecho, eso introduce a la epigenética también, ¿no? Porque he llegado a entender, y esto es la lógica global convergente, a través de Alejandra Casado te queda muy claro, ¿no? Cómo el contexto, o sea, el medio ambiente al final, ¿no? De una manera más macrocósmica, pero cuando lo llevas al contexto particular, cómo ese espacio tiene conciencia. Y, y claro, esa conciencia, ¿vale? Como todo, tiene que ver con frecuencias y tenemos esta parte iónica y esta parte magnética que tiene nuestro planeta Tierra y que nosotros también tenemos, ¿no? Nuestro propio electromagnetismo, pues claro, ¿cómo empezamos a relacionarnos justamente con esa conciencia de ese contexto? Y entonces, ¿cómo empieza esto a hacer improntas a nivel celular? ¿Y cómo te hace pensar esto? Que dependiendo de cuál ha sido la circunstancia familiar a la que has llegado, ese era el contexto. Esa era la estructura bajo la cual tú te estás alimentando y es desde donde aprendes tú después a alimentar el mundo, ¿no? O sea, aquellas personas con las que te relacionas o en ese trabajo con el que te relacionas y, y claro, estamos hablando de un tipo de memoria que es celular, pero emite y recibe un condicionamiento. Es decir, es afectada esa célula por el contexto a la vez que lleva una carga de información, que es la que traes desde el árbol genealógico, ¿no? Entonces, explica un poco, porque tú trabajas con 3 cartas. 4. 4 cartas, exacto. Y abarcas esos 27 meses, que son periodos de 9, ¿no? Exacto. Entonces, explica un poco qué periodos son y dónde ponen el foco cada una de estas cartas con las que trabajas. Claro, empezamos por la carta natal, porque la carta natal es tu presente. Es decir, tu carta natal es tu momento de existencia. Tienes ahí unas coordenadas, por eso es tan importante saber a la hora que naces y el lugar que naces, porque necesitamos hacer esa X y esa Y para encontrar esas coordenadas, ¿no? Perdonad porque creo que no he sacado el WhatsApp por ahí, pero bueno. Pues eso, desde tu carta natal que tenemos ahí, tu presente, quién eres y tú eres el inconsciente de tus padres, porque tú eres una respuesta de tu propia concepción y la concepción viene a raíz de los padres, ¿no? Entonces, a partir de esa carta, lo que hago es moverme yo en el tiempo, 9 meses, hacia atrás en el tiempo, hacia el pasado, donde encontraríamos ese momento de la concepción.
Entonces, cuidado porque estamos hablando de un inconsciente colectivo. Lo digo porque hay técnicas para sacar cartas de la concepción, exclusivamente cartas de la concepción, que son muy buenas, pero yo estoy hablando de ese inconsciente biológico, ¿vale? Entonces, justamente es el que traslada esa información celular. Y además sometido a la supervivencia, por eso se llama inconsciente biológico, porque biológicamente estamos, bueno, en lo que es la existencia, estamos bajo el paradigma de la supervivencia. Entonces necesitamos protegernos, necesitamos comer, necesitamos respirar, todo esto tiene sus traducciones, ¿no? Pero claro, la concepción también es una respuesta de otra cosa, porque la concepción, en el momento que el esperma y el óvulo se juntan y generan esa mórula, bueno, es todo un tema súper interesante. Claro, es una respuesta de el proyecto de esto. Entonces, claro, nos tenemos que ir 9 meses más atrás. Ahí ya finaliza, porque es la idea que tiene el proyecto. Si pudiéramos asociarlo a la biodescodificación, sería el proyecto sentido. Evidentemente, el sentido del proyecto de concebir un bebé, ¿no? Y 9 meses después del nacimiento nos hablaría un poco de ese futuro, ¿vale? En ti, es decir, hacia dónde tendremos esa tendencia a medida que nos vamos desidentificando de esas memorias celulares. Y si no, nos hablaría de nuestra descendencia, lógicamente. Si tenemos hijos, es muy probable que nos dé mucha información respecto a ese legado que nosotros entregamos o esa herencia que seguimos manteniendo en el tiempo, y es muy interesante de ver. Cuando no hay hijos, pues se referiría, nos puede dar pistas de nuestros proyectos. O sea, ¿por qué no salen nuestros proyectos? Porque es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Empezamos en un proyecto y finalizamos en otro proyecto, ¿no? Y los 9 meses es porque es ese denominador común dentro de lo que es la mujer, en ese inconsciente biológico. Bueno, ese denominador común dice que cada vez que ha habido una gestación, hemos tardado 9 meses en dar nacimiento a un bebé. Evidentemente aquí no se consideran los octomesinos, si has nacido 9 meses y 15 días más tarde, no se considera en el sentido de que igualmente se le va a mirar bajo ese inconsciente biológico porque es lo que estamos estudiando. Entonces es muy interesante por esto, ¿no? Claro, hay toda una técnica y bueno, sería como tener tu presente tal cual como lo hacemos, ¿no? Tienes tu presente, que es tu carta natal, y a partir de esa carta natal haces así, abres la línea temporal, una parte hacia el pasado y otra parte hacia el futuro, que nos habla ese futuro del principio de autonomía, prácticamente. Fijaros que 9 meses después, también en un denominador común, desde ese inconsciente biológico, es cuando tienen que aparecer los dientes que nos permiten empezar a comer por nosotros mismos, ¿vale? Ya sabemos que hay gente incluso que nace con dientes, con algún diente, pero repito, tiene que ver con ese inconsciente biológico. Entonces, justamente lo que vamos a estudiar es esa parte en nosotros que no tenemos la capacidad de poder mirar conscientemente, justamente porque es inconsciente, pero de qué manera podemos poner luz. Y vamos jugando aquí también con encontrar, como tú decías, ¿no? Ese hilo conductor a través de las generaciones anteriores. Y vemos cómo hay temas que se repiten y que vienen de atrás y que lo vivimos como si fuéramos nosotros, que hemos pasado a lo mejor por una desgracia de una madre que murió, y entonces nosotros estamos teniendo una relación con nuestra madre de agarrar esa madre para no perderla. Y dices, al final, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, yo no la he perdido yo. Pero claro, en mi memoria celular viaja esa información. Exactamente. Y yo la ejecuto como un programa. Y esta es la parte interesante. Encontrar, además, es como muy didáctico porque vas buscando ese hilo conductor, es aquella cosa de las coincidencias, ¿no? De, ay, mira, porque ahora aquí me cambia de aspecto. Lógicamente hay una progresión astrológica. Claro. Es apasionante. Es apasionante, sí, porque además es cuando realmente comprendemos cómo es posible
que realmente nos influencien tantas cosas que vienen del sistema familiar, ¿no? Del transgeneracional. Si no lo miras desde este prisma de observar esa información que fluye a través de la memoria celular, no lo podríamos entender, sería incomprensible, ¿no? Pero sí, porque todos hemos nacido de la unión de dos células y cada una de esas células, el óvulo y el espermatozoide, traen esa información, cada una de su árbol, de su sistema familiar, ¿no? Y entonces es muy interesante, es decir, a través de esa consecución de células, pues viaja efectivamente esa información, ¿no? Y resuena en nosotros y se expresa, aunque no queramos, se expresa en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, ¿no? En las elecciones y en la forma de ver el mundo, ¿no? Pero claro, esto es lo que hace entender también cómo vivimos en la incoherencia. Y la clave es entrar en la coherencia para poder salir de esa memoria celular. Porque si tú estás sintiendo una cosa o si tú estás pensando otra, tiene que haber ahí un alineamiento, esa coherencia. Entonces, en el momento en que no está, que no siento lo que pienso, que no pienso lo que siento, ahí es donde tenemos que pararnos, ahora que tenemos la información, a decir, uy, quizás lo que está hablando a través de mí es un programa o es un patrón, ¿no? Exacto. Y sobre todo en el sentir, porque deberíamos de poder sentir siempre la paz interna, ¿no? Y a menudo hay o ansiedad o hay miedos o culpas, cosas así y tal. Sobre todo si estamos en la paz, ahí hay que estar tranquilos. Pero cuando empiezan a aparecer otro tipo de emociones, aquí este es un gran indicador. Sí, un gran indicador. totalmente. Y las memorias prenatales, cuando tú trabajas, Catherine, ¿con qué te encuentras? Bueno, Casos. casos, ejemplos de... Bueno, hay muchas cosas. Tiene mucho que ver con lo que ya has comentado, ¿no? Cada fase de esta experiencia, ¿no? De entrar en la vida, digámoslo así, ¿no? Porque es como que esa conciencia que somos entra en la vida biológica, ¿no? En la vida material. Entonces, ese proceso de entrar en la vida, desarrollarse y luego materializarse, que es cuando nacemos, en cada una de estas fases ocurren cosas, nos pasan cosas, ¿no? Porque somos conciencia antes que nada, antes que células, ¿no? Antes que cuerpo, somos conciencia y esa conciencia ya viene con una información, ¿no? Y viene con una intención también. Y eso es muy interesante lo que hablábamos, el podernos liberar de lo que traemos de programas heredados y del proyecto sentido de padre y madre y poder encarnar lo que realmente somos nosotros, porque nosotros venimos también con un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues te encuentras con casos de todo tipo, ¿no? Hay conciencias, por llamarlo de alguna manera, que no tenían clara la elección, aunque la estaban eligiendo, pero no la tenían clara. Entonces, esa entrada en la vida no se hace de forma plena, se hace con muchas resistencias y eso significa que luego en el desarrollo y la materialización va a haber muchos impedimentos, digamos, ¿no? O mucha dificultad para enraizarse en la vida, para conectarse con la vida, para reconocer el lugar que tenemos que ocupar en la vida, ¿no? O que queremos ocupar, que tú hablas mucho de eso, ¿no? De dónde estás, ¿no? ¿En qué lugar te pones en la vida, ¿no? Y esto se trabaja mucho en esa fase, por ejemplo, de concepción, ¿no? Porque ahí es cuando somos conciencia y empezamos a entrar en lo que serán nuestras coordenadas en la Tierra, ¿no? Es esa existencia en la materia, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito, porque es realmente encontrar ese lugar que nos toca, ¿no? Y durante la etapa de gestación, en memorias prenatales, trabajamos mucho el enraizamiento en la vida, muchísimo, porque el bebé tiene que poder ocupar su lugar en el vientre de la madre, ¿no? Y sentirse plenamente merecedor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente no nos sentimos merecedoras, ¿no? De éxito, de amor, no sé, de suerte, ¿no? De fluidez, de salud, ¿no? Y entonces eso lo trabajamos mucho en esos meses de gestación, de poder realmente ocupar el lugar que te toca y aceptar todo lo que estás recibiendo, ¿no? Porque es una etapa en la que estamos en la receptividad, ¿no? Al bebé se le da todo, absolutamente todo, ¿no?
Y es muy interesante descubrir cómo tantas personas viven esos meses de gestación desde el no me quieren, no debería estar aquí, y en cambio, a nivel biológico, como decíamos, están recibiendo todo lo que necesitan para desarrollarse, si no, no habrían nacido y no habrían crecido, ¿no? Y no serían adultos. Entonces es muy bonito como cuando entras en ese plano más biológico y celular, se liberan muchas creencias erróneas que cogemos pues, por toda esa información que viene a través de la célula y del sistema, ¿no? Sí, yo Y recuerdo bueno, perfectamente las sesiones que me hiciste para poder, justamente esta parte más experimental, pero consciente del porqué y del porqué del ciclo 21. O sea, en realidad todo esto parte de mi propia vivencia de vida cuando yo con 3 años y medio pierdo una hermana, ¿no? Entonces, enfrentarme con ese duelo, pues bueno, yo lo viví de una cierta manera. El hecho de no saber cómo ayudar hizo que yo me separara más. O sea, fijémonos como muchas veces hacemos el acto contrario y luego cómo me he estado fijando porque yo actúo así. Yo me iba fijando que yo actuaba así. Aquello que yo quería, o sea, hacia donde yo quería ir, iba hacia el paso contrario, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, Catherine, contigo y fue algo que lo tengo muy, 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 muy presente, cómo pude llegar a ese momento de mi vida a través de tu guía, ¿no? Y cómo poder encontrarme plenamente y conscientemente a ver mi contexto familiar, lo que estaba sucediendo, ¿no? Y sentirlo. Y sí, es sentirlo. que el sentir es muy importante y cuando queremos acceder a la memoria celular, solo se puede hacer a través del sentir, no hay otra forma, no es mental, No, es realmente conectas con una sensación interna y de pronto se convierte en una certeza. Es como exacto. que percibes una información que sabes que es así y entonces eso te libera completamente porque comprendes, ¿no? Y Exacto. sí, y esa es la magia de este tipo de trabajos para acceder a la memoria celular, ¿no? Y yo lo viví también con las cartas que me hiciste de ciclo 21, como de pronto, claro, describías una serie de cosas y patrones que generaban como un, ostras, ¿no? Como que te reconoces Te ahí, dices, reconoces, claro. te reconoces, dices, es que esto que me está diciendo, que lo está leyendo en una carta que sale desde mi fecha de nacimiento, de pronto es como un, ¿no? Como que se abre algo en ti, ¿no? Una comprensión. Sí, sí. Muy, muy bonito. Es muy bueno. Además, claro, efectivamente la astrología tiene un aspecto muy mental, ¿no? Lo que pasa que cuando hago cursos al respecto de esto o consulta al respecto de esto, siempre después lo que quiero es integrar una parte del sentir, ¿no? De hecho, en este próximo seminario de Semana Santa, pues ya está incluido en el programa, hay un tipo de meditaciones, un tipo de movimientos que vamos a trabajar de poder conscientemente estar dentro y conscientemente ver cómo estamos relacionándonos con el exterior para poder llevar esta pauta a nuestro día a día al terminar el seminario, ¿no? Para poder estar en ese presente incluido con nuestra biología. Entonces es muy importante el poder mantenerse en esa conexión contigo mismo en alguna circunstancia donde tú ves que igual hay alguna cosa que empiezas a sentir, ¿no? Que sea un miedo, que sea una ansiedad, donde rápidamente poder ir a conectar ahí dentro, ¿no? Porque si no, claro, la astrología es muy mental, pero necesitamos para la técnica entender de qué manera se hace esta técnica y qué estamos buscando. O sea, primero es como encontrar la lógica de esto. ¿Vale? Luego ya nos vamos a, a las partes inconscientes, donde hay gente que tiene información, hay gente que no la tiene, y si no la tienes no pasa nada, porque lo que buscamos es el hilo conductor de las emociones cargando esa memoria y que van trasladándose a través del gen a las siguientes generaciones. O sea, en realidad la historia es la obra de teatro.
Uno lo vivirá a través de la muerte de algún padre, otro lo vivirá a través de un fracaso profesional de una empresa, otro que perdieron los terrenos, otros que vivieron la guerra y se vieron en unas circunstancias. Esta historia al inconsciente le sirve, porque el inconsciente necesita una historia, ¿no? Para imaginarse esa situación. Pero en realidad lo que nos interesa en el hilo conductor, y esto es lo que tiene el lenguaje de la astrología, es que si yo tengo algo, por ejemplo, en la luna de mi carta -18, que me está resonando con la carta natal, bueno, de hecho es al revés, yo en la carta natal veo que tengo una luna con aspectos desafiantes, digo, bueno, voy a buscar a ver si esta luna está afligida también anteriormente. A lo mejor no encuentro nada en la gestación y lo encuentro después, o la encuentro directamente en el momento de la gestación. Y ahí es donde yo me doy cuenta si hay ese hilo conductor y puedo encontrarme con una historia que a veces, claro, cuando eres astróloga la ves rápidamente porque miras todo el contexto, ¿no? Pero a la persona le enseñas aisladamente esa luna, qué pasa, ¿no? Con esa emoción. Y a lo mejor estamos hablando de una emoción que tiene que ver con un sentimiento de abandono. Listo, no te falta nada más. ¿Qué pasó en ese sentimiento de abandono? Pues bueno, la gente que tiene información lo corrobora. Es lo que les digo, sirve para corroborar. Ah, pues sí, porque yo sé que mi mamá me contó que mi abuela fue abandonada. Entonces dices, perfecto, porque con eso lo que hacemos es corroborar la información, ¿no? Pero no haría falta. Y entonces estaríamos trabajando en el sentir constantemente. Entonces estoy ahora mirando de integrar todo, que en el próximo seminario es lo que haremos. ¿Y en qué fechas va a ser este seminario? Ahora del 15 al 18 de abril, por las tardes, 4 horas. Y está completo el cupo, entonces estoy muy contenta. Y bueno, pues está estructurado de otra manera. Justamente está estructurado de que solo lo haremos por las tardes 4 horas con un descanso. También se ha hecho para que las personas que no vivan en España puedan juntarse, porque si lo haces por la mañana, a veces hay complicaciones en el uso horario, ¿no? Y también pues está la mañana para poder descansar la información porque es denso. Hay mucha información, porque claro, vamos a hablar de lo que es la célula, la molécula y el átomo, porque tenemos que entender cómo se genera esa memoria celular. Claro. O sea, vamos a pasar por ahí, vamos a hablar un poco de embriología, entonces vamos a empezar a poner la astrología con la técnica. Vamos a hablar muchísimo de Quirón y de Lilith, que son dos portales dimensionales impresionantes. Impresionantes. O sea, ellos te traen la clave de cuál es ese hilo conductor, ¿no? Básicamente. Y luego el eje Sol-Tierra. El eje Sol-Tierra que no se suele aquí en Europa utilizar. Yo siempre lo utilizo, pero se utiliza mucho más en Estados Unidos o en el continente de Australia. Y justamente aquí estaría todo el tema del desdoblamiento del tiempo, en el eje Sol-Tierra. Entonces es apasionante. ¿Cómo te das cuenta? ¿Quién de tu familia está iluminando esa base donde tú tienes, por ejemplo, el planeta Tierra en la carta y que tiene que ver la Tierra en la carta con tus experiencias de dualidad aquí en la Tierra? Aquí en la Tierra vivimos esas experiencias de dualidad que tenemos que mirar de llevar a la no dualidad. Justamente es poder mirar las cosas de otra manera, ¿no? El ver el desafío como esa oportunidad o ver las cosas que llamamos buenas como una energía de apoyo, pero no hay nada mal. O sea, es un desafío. Tenemos que también estar preparados a poder encajar a veces las cosas que tienen una fuerza mayor como algo que sentimos como más agresivo o lo que llamamos a veces, wow, es que esta persona tenía un comportamiento violento conmigo, ¿vale? Bueno, miremos qué significa esta fuerza, ¿no? Ojo, no me refiero a cosas de maltrato de género y tal, que también nos podría dar mucha luz, pero pasa por aquí, pasa por aquí. O sea, este cambio de ir a una conciencia particular y salir de la conciencia molecular para emanciparnos realmente, pasa por encajar todo tipo de fuerzas, todas. No, y cuando realmente pones el foco ahí en emanciparte, pasa por
por realmente entender que cualquier experiencia va a activar en ti procesos de evolutivos, vas a desarrollar recursos que antes no tenías y al final acabas dando las gracias casi a cualquier cosa que vives, porque gracias a eso que has vivido has desarrollado partes de ti que si no, no habrías podido desarrollar. Y muchas veces venimos con esa intención, ¿no? Cuando hablaba de esa conciencia que viene a vivir una vida en la Tierra, digamos, viene a hacer experiencias, viene a evolucionar, viene a hacer aprendizajes y ahí está la emancipación, ahí está el empoderarse, ¿no? Cuando comprendes que todo hace que tú puedas ser tú o que vengas a ser quien has venido a ser, ¿no? De alguna manera. Exactamente, es muy interesante. Bueno, además, Catherine va a participar en el seminario. Hay un espacio que he visto que era muy interesante y compartiéndolo con ella, pues resonó muchísimo y ella tiene mucho que aportar a nivel también de esas memorias prenatales. Entonces, igual creo que nos enfocaremos en ese momento más en esa carta -9 y ese contexto tan importante, ¿no? Que se dice por todas partes y todo tipo de líneas terapéuticas y conocimiento, ¿no? Que ese momento, pues claro, en función de cómo estaban los padres entre ellos, cuál era el contexto familiar en ese momento, qué estaba pasando en este momento, qué emociones se barajaban, todo esto es súper importante. Bueno, y de hecho, desde ese momento, solo trabajando y profundizando en ese instante de nuestra concepción, puedes trabajar tus relaciones de pareja, porque claro, en ese momento se están uniendo la esencia masculina con la esencia femenina, entran en contacto para crear algo juntos, ¿no? Entonces ahí están todas las improntas de lo que van a ser nuestras relaciones de pareja. Exacto. Está también todo lo que es la gestación de un proyecto nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros proyectos? Bueno, lo que se mueve ahí. Luego también la integración de tu energía masculina y tu energía femenina, ¿no? Que muchas personas estamos en desequilibrio, estamos más en el polo femenino y nos falta la parte masculina, con lo cual pues nos cuesta pasar a la acción, nos cuesta estructurar o al revés, ¿no? Estamos muy en el polo masculino y nos falta integrar la parte femenina y esto hombres y mujeres evidentemente, ¿no? Todos necesitamos pues equilibrar ambas esencias, digamos, ¿no? Entonces todo eso se puede trabajar solamente en concepción. Tú fíjate entonces, porque la concepción como es una respuesta de algo anterior, imagínate lo que va a ayudar eso a abrir comprensión después de estudiarlo, ir a mirar 9 meses todavía más para atrás, donde diremos, ah, claro, por eso la idea de proyecto estaba de esta manera, de esta otra. Porque, bueno, es muy interesante. Es que, sí, claro, mucho. Aquí tenemos tema para hacer muchas charlas, Ana. Pues muchísimas gracias, Catherine. Y seguiremos hablando, sí, podríamos hacer como series, ¿no? Como episodios de experiencias, igual después del seminario podríamos hablar de algún caso sin nombrar a la persona, pero pues que yo ahora mismo no tengo preparado ninguno porque ya había hecho algún otro seminario, ¿no? Y de hecho va a ser introductorio porque ahora ya, o sea, estoy totalmente comprometida con este proyecto, totalmente comprometida. Entonces hay una introducción y van a haber 2 más, porque hay que hacerlo lento, hay que masticarlo bien, hay que comprenderlo bien, hay una técnica, hay unos cálculos, entonces, y claro, son varias perspectivas juntas, ¿no? Temas de biología, temas de desdoblamiento del tiempo, lógica convergente, biodescodificación, astrología. Entonces, claro, todo esto son sistemas que hemos de hacer uno, ¿no? Entre ellos y tu aportación, o sea que... Bueno, será muy interesante. Pues sí. Muy bien, Catherine. Pues muchas gracias por compartir este momento. Sí, gracias a ti por invitarme, a formar, a hacer una intervención también en el seminario. Y bueno, nos veremos allí. Me gusta mucho cómo lo encauzas, cómo tu responsabilidad a la hora de hacer tus terapias. Y claro, yo lo he vivido, lo he sentido, ¿no? O sea, cómo me has llevado de una manera muy amorosa, muy eficaz y tan clara. O sea, normalmente, a veces necesitamos como un tiempo, ¿no?
que también, o sea, a lo largo del tiempo te van viniendo más cosas, ¿no? Y dices, ay, no, pero es que yo recuerdo, ¿te acuerdas? Que era terminar y terminaba y bla, 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 bla. O sea, es que me bajaba toda la información Sí, sí, sin sí. darme cuenta de ese momento. Fue algo... Sí, yo por eso estoy enamorada de esta técnica de la visualización guiada y cuando vamos al periodo de gestación ya hablamos de regresión, pero en el fondo es eso, es una guías a la persona poniéndole un escenario para que pueda conectar con ese sentir y pueda acceder a esa memoria celular, ¿no? Que está en la parte inconsciente, pero está ahí y realmente no he conocido a nadie que no conecte con información. Sí, 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 sí. O sea, Y cuánto por descubrir, estoy sí, segura, que sí. en algún momento el tema del inconsciente nos va a hacer un clic, o sea, y mayor todavía, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, gracias, Catherine. a ti, Ana. Como siempre, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Chao Chao. a todos. Gracias.